Página 287, según como está numerado ahora. ¿Dónde están las actividades? Mientras vamos esperando que un par de minutitos que se unan algunos más. Hola, profes. Hola, buenas tardes. Si bien ya es la hora, vamos a esperar un poquito más. Somos muy pocos. Hola, Nicolás, Jeremías. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acomódense y vamos a la página 287, directamente del capítulo 6, para motivar un poquito qué es lo que vamos a hacer en este capítulo, que va a ser muy llevadero y espero no tenga demasiadas complicaciones, porque continuamos con cosas que ya venimos trabajando y agregando más, ampliando un poco más el tipo de situaciones problemáticas que podemos abarcar. Hola, Giovanni. Bueno, entonces, estamos en la página 287 del apunte. A ver, vamos a dejar entrar a alguien más. Hola, Alan. Y vamos a leer un poquito de qué se trata la actividad 1 que tenemos en la página 287. En este capítulo 6, en el cual vamos a seguir trabajando con variables aleatorias y modelos conocidos, con un agregado. Bueno, vamos a ver si lo descubrimos en la actividad 1. La voy a leer mientras ustedes la van leyendo también. Tenemos que ensamblar un circuito eléctrico de manera tal que cuando una componente de ese circuito deje de funcionar, ese ensamblado haga que inmediatamente comience a funcionar la siguiente. Así, de esta manera sucesiva, una componente con otra, con mis 40 componentes, tengo 40 componentes disponibles. Imagínense que podemos hacer eso y, bueno, nos preocupamos por la duración del circuito. Nosotros sabemos trabajar con la duración de una componente. Volvamos a una sola componente. Sabemos trabajar con la duración. Allí está con un nombre definida la variable aleatoria que corresponde a la duración de una componente. La i tiene que ver con, bueno, la iésima, quiere decir la primera, la segunda, la novena. Acá hay 40, cualquiera de las 40. Es decir, si me pongo a pensar un poquito, yo tengo 40 variables aleatorias diferentes, porque cada una de ellas, si bien son del mismo tipo, parecería ser, porque las componentes son todas del mismo tipo,
Cada una se refiere a la duración de cada una. La primera de la primera, la segunda de la segunda. Hay 40 variables aleatorias definidas. ¿De qué tipo son estas 40 variables aleatorias? De la forma en que las sabemos clasificar. ¿Discretas o continuas? Díganmelo hablando porque tengo todo maximizado y el chat por ahí no lo llevo a ver. ¿De tipo discreto o continuo? Continuo en este caso. Continua. Sí, tiene toda la pinta de duración. No me lo dice. Ah, sí, perdón, sí, dice en horas. Bueno, tengamos en cuenta que podemos considerarlo continuo como en general, digamos, ¿no? Uno hace con el tiempo. No estoy hablando de que voy a cada hora a mirar lo que ocurre o a lo mejor discretizarlo, no. Acá dice duración, duración en horas. 1 hora 40 minutos, 2 horas 15 minutos 32 segundos, como lo quiera, cuán precisa quiera ser, pero es un tiempo el que voy a medir con una variable continua. 40 variables aleatorias, ¿sí? No estamos hablando acá, ni me están diciendo qué modelo darle, porque recién estamos arrancando y queremos ver qué hacemos con estas 40 variables, pero si yo agrego, por ejemplo, para ver un poquito cómo estuvimos en el parcial, qué tipo de modelo le podría llegar a dar a una duración de algo así como esto, que se supone que son componentes electrónicas, un tal modelo lo estudiaron para el parcial, ¿no es cierto? Podría ser el modelo exponencial, por ejemplo. Bueno, eso entre paréntesis. Lo que queremos ahora hacer es, o notar que, al hablar de la duración del circuito y le pusimos de nombre I, estamos, pareciera, definiendo una nueva variable aleatoria. El título dice funciones de un vector aleatorio, sin entender mucho qué quiere decir eso. Funciones de varias variables aleatorias, lo podemos cambiar al título, me gusta más así, funciones de varias variables aleatorias. No digo que esté mal. Pero esta ahí es una función de varias variables aleatorias, una función que me gustaría que descubramos quién es. Es una función de las 40 variables aleatorias que podría expresarse de qué manera. Si terminado o si agotado, digamos, el tiempo de duración de la primera, ya yo sé que arranca a funcionar la segunda, y cuando eso deje de funcionar, arrancará la tercera. Se van ensamblando y de manera tal que los tiempos, si empiezo a contar desde el que el circuito lo pongo en funcionamiento, cuando se rompa la última, deja de funcionar. ¿Cómo puedo expresar al I, a la Y, que también es una variable aleatoria? ¿Cómo la puedo expresar como función de todas las 40 que tengo? ¿Con qué operación podría escribir ahí en función de las XY? A eso me estoy refiriendo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo cuento el tiempo total de duración del sistema? ¿Qué quisiéramos hacer con las XY? Sumarlos. Sí, así de simple. Sumarlas. El tiempo de duración Y del circuito es la suma de las 40 XY, que eran las duraciones de la primera, de la segunda, de la tercera. Acá está escrito, no sé si están, a esta altura creo que sí, si están acostumbrados a este símbolo, el de sumatoria, para evitarme escribir X1 más, X2 más, hasta X40, pero es lo mismo, lo pueden escribir de cualquier forma. ¿Están todos de acuerdo que la Y es la suma de las XY por la forma en que los ensamblé, digamos, que lo fui conformando? Bueno, el título tiene que ver con eso. Función de un vector aleatorio, o yo recién dije función de varias variables aleatorias, es lo mismo. El vector, ya vamos a ver cómo lo escribimos, igual que estamos acostumbrados a escribir a los vectores, el vector sería un vector de variables aleatorias, algo que es nuevo para nosotros, de 40 variables aleatorias. Pero no hay duda que la I la puedo expresar como una función, en este caso una suma, podría haber sido cualquier otra función. No sé, otra forma de encontrarla, la Y. Bueno, vamos a ver qué otra función podemos
definir, por ejemplo, en la parte B. Deténganme si eso no quedó claro. Dice la parte B, ¿qué variable definiría ahora para saber si la primera componente que se conecta dura más que la segunda? Ya es una pregunta un poquitito más, para pensar un poquito más. Olvidémonos de la número 3 hasta la 40, pensemos en la primera y la segunda. Porque la pregunta tiene que ver con la primera y la segunda. ¿Qué variable, y olvidémonos de la Y ahora, ¿qué variable tendría que definir, al estilo de cómo definí la Y, para ver si la primer componente que hemos conectado dura más que la segunda? Tengo que comparar el tiempo de duración de la primera con el de la segunda, ¿sí? Escribámoslos en símbolos a eso. Yo lo tengo resuelto acá. Lo que deseamos estudiar es x1 más grande que x2. Lo puse en símbolos. ¿Están de acuerdo conmigo? No quiere decir que eso conteste a la pregunta, pero digo, lo que queremos estudiar es si la primer componente dura más que la segunda. O a un pasaje de miembro y lo que decía recién acá, en esta desigualdad, es lo mismo que lo que dice en esta otra forma que la escribí. O lo que es lo mismo, queremos ver cuándo x1 menos x2 es positivo. En qué situaciones, con qué chance ocurre ese suceso. Como lo querramos explicar, pero queremos estudiar ese suceso. Vamos a llamarle suceso. ¿Qué variable debería definir? Así, de este tipo como la Y, o como función de esta x1 y x2. Y lo que debería definir es la resta. Le puse de nombre W, porque sabemos que a las variables aleatorias le podemos poner cualquier letra mayúscula. Si quiero estudiar cuándo la primer componente, o si quiero ver, si quiero analizar cuándo la primer componente, o en qué proporción de veces, o como lo querramos decir, dura más que la segunda, defino una variable para estudiar eso, que la llamo con otro nombre, y que es la diferencia de ambas, de la primera duración y de la segunda duración. ¿Sí? Después vemos qué hacemos con esto, pero el único objetivo de esta primera actividad tan casera, tan inicial para ver vectores aleatorios, es empezarse a preguntar este tipo de cuestiones. ¿Dónde me aparece la necesidad de definir una función de variables, de un vector aleatorio o de varias variables aleatorias? Tercera y última pregunta de la actividad. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué variable debería definir si interesa la duración del circuito en minutos? Repasen el enunciado, las variables estaban definidas en horas. Si las XY la medíamos en horas, claramente la Y quedó medida en horas, la W que inventé yo quedó definida en horas, pero no sé por qué, en esta tercera pregunta, surge la necesidad de describirla en minutos. ¿Sí? Siempre sabiendo todo el mundo que una hora tiene 60 minutos, ¿cómo la Y, si quieren, le podríamos cambiar la escala de medición en la que estamos midiendo el tiempo ese, ¿cómo la podríamos redefinir? Y bueno, sigo cambiando, poniendo nombres nuevos, las nuevas variables que surgen. En este caso, si a la duración que ya teníamos en hora la multiplico por 60, ¿está todo el mundo de acuerdo que lo que obtengo es la duración en minutos? Si Y para una situación particular, para una realización, digamos, de esa conexión, vale 1500 horas, bueno, la R terminará valiendo 60 por 1500.
en esa realización, ¿sí? Pero como variable aleatoria, que me sirve para todas las instancias en las que yo vaya a realizar esta experiencia aleatoria, la variable y multiplicada por 60 me devuelve una nueva variable que también mide la duración, pero en minutos. ¿Sí? Le voy poniendo nombres nuevos a las operaciones que hago entre variables. No era algo que veníamos haciendo hasta ahora. Esto es nuevo en el sentido que aprendemos o vamos a empezar a operar, a hacer operaciones con las variables aleatorias, y por eso surge algo así como el concepto de función de varias variables aleatorias o de un vector. En este capítulo vamos a estudiar eso. Su comportamiento en probabilidad, de las nuevas variables que van apareciendo. Una que es una combinación lineal, por ejemplo, de las x y y, porque cuando las sumo lo que tengo es una combinación lineal. Esta es otra combinación lineal, aparece una resta. O una un poco más general como esta última que tiene en esa suma coeficientes, digamos, un 60 acompañando a cada variable. Si yo pienso que ese 60 está distribuido en esa suma, es como que estoy haciendo 60 por x1, lo voy a agregar, más 60 por x2, más 60 por x3, así hasta la 40, ¿sí? Estoy haciendo combinaciones lineales. Estas tres en particular, las de la actividad que acabamos de resolver, son combinaciones lineales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Mientras dejo entrar a alguien, porque estoy re buena, llegado al final del cuatrimestre, ya dejo entrar a cualquier hora, pero lo voy a retar a Uriel. Lo voy a retar a Uriel porque entró un montón de minutos tarde, pero bueno, ¿qué va a hacer? A esta altura del cuatrimestre uno va haciendo lo que puede, ¿no? Hola, Uriel. ¿Cómo va? 60 por x1, me olvidé el coeficiente de la x40, así hasta la última. ¿Lo llegan a ver? Son coeficientes que van apareciendo en esa combinación lineal, le llamamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, me voy al apunte. Me voy al apunte para ver a ver qué empezamos a hacer con esto. ¿Dónde tengo el apunte? Acá tenemos el apunte. Si bien no vamos a ver todo lo relativo a vectores aleatorios, pero bueno, tenemos que, aunque sea, aprender a manejar en términos de probabilidades, ¿no? Porque a mí me interesaría cómo aparecieron nuevas variables aleatorias, ¿no es cierto? Recién definimos una Y, una W, una R. Esas nuevas variables aleatorias tienen distribuciones de probabilidades. Bueno, a partir de las distribuciones de las XY que dijimos que podían ser exponenciales, por ejemplo, queremos saber si podemos obtener la distribución de probabilidades de la suma de todas ellas, de la resta de la primera con la segunda, como era la W, de 60 por X1 más hasta 60 por la última. Eso es. El único objetivo de este capítulo es defino, hago operaciones entre mis variables, me queda definida otra. Bueno, ¿cómo busco la distribución de probabilidades de la nueva variable? Como hay varias propiedades, resultados, teoremas, que ya están probados, nos vamos a dedicar a ver eso en este capítulo. Este capítulo también incluye, como dice acá al final, pero ya les voy diciendo, que lo vamos a dejar como lectura nada más, la sección 6.3, incluye técnicas de simulación, se le llama, porque yo recién en la actividad 1 necesité definir funciones que no son muy complicadas, son todas combinaciones lineales de las variables.
Cuando esas funciones que yo necesito definir no sean combinaciones lineales, cuando aparezcan expresiones cuadráticas para cálculo de una superficie, por ejemplo, cuando aparezcan funciones cúbicas, bueno, las propiedades que vamos a ver no van a seguir valiendo. Entonces acá se usan técnicas de simulación. Se simulan instancias, por ejemplo, de las dimensiones de un tanque cilíndrico para poder modelar el volumen aleatorio que contiene. Y bueno, y cuando aparezcan expresiones así como un volumen, que yo ya sé que tiene una unidad cúbica de medida, ¿no? Vamos a necesitar simular, hay técnicas de simulación. Hay una serie de actividades que ya les voy diciendo que no vamos a hacer, entonces lo vamos a dejar solo de lectura. Yo voy a comentar un poquitito cuando llegue ese momento, pero viene bien decirlo desde ahora. Pero las actividades no las vamos a realizar. La 16, sí, disculpen, la 16, la 17 ni la 18. Son las del final. Esas ya desde ahora ir sabiendo que no se hacen. Sirve como conocimiento general saber cómo actuar cuando no tengamos funciones lineales o combinaciones lineales, cuando tengamos volúmenes, superficies, etcétera. Sirve leer un poquitito al respecto, es una página, 2 páginas, pero no vamos a preocuparnos por realizar las actividades siempre por falta de tiempo, porque si tuviéramos más tiempo sería interesante hacerlo. Y al final de este apunte, no nos ha pasado en todos, pero en este sí, tenemos un apéndice que también viene bien de lectura, sobre todo para el que le gusta las justificaciones de todos los conceptos que están aquí, matemáticos sobre todo, porque vieron que la matemática está por todos lados. El que le gusta las justificaciones están en el apéndice 6.8. Siempre me lo pueden consultar, pero yo no lo voy a dar porque solo es para aquel interesado que los quiere leer, pero no lo incluimos en el curso. El apunte está muy completo para poder tener justificado todo, pero no hay que ser tan exigentes y profundizar tanto. Lo lee el que está interesado y no dejen de consultar si tienen dudas. Entonces, vimos en esa actividad 1 la necesidad de aprender alguna técnica como para manipular todas esas variables a la vez, porque yo tuve que sumar todos los tiempos de duración, en un momento tuve que restar, en la última pregunta tuve que multiplicar por una constante. Tengo que saber manipular más de una variable a la vez. No sé si ustedes se dieron cuenta que hasta ahora, y sobre todo lo reforzaron en el parcial, siempre cada situación problemática tenía una sola variable aleatoria. Cuando aparecieron 2 en uno de los problemas, no hubo necesidad de saber más de lo que sabía, ¿no? Porque tuvieron uno de los problemas del parcial en donde tenían que trabajar con el espesor y, bueno, ahora no se me viene a la mente con qué otra cosa, con 2 variables a la vez, pero no hubo que, no hubo que sumarlas, ni restarlas, ni hacer nada con ellas. A eso me refiero. Ahora necesitamos agregar este tema de que voy a empezar a hacer operaciones con las variables aleatorias. Por ahí me gustaría que alguien me pregunte, si se acuerdan, que las variables aleatorias son funciones, entonces, si tiene un poco que ver con la suma de funciones que ya sabemos hacer desde el cálculo, por ejemplo. Sí, tiene bastante que ver, o operaciones que sabemos hacer del cálculo, ¿no? Porque las variables aleatorias, no, a lo mejor uno ya lo perdió de vista, pero son funciones. Tienen bastante que ver, pero
nos tenemos que preocupar un poquito más por otras cosas también. Vamos a operar funciones. Entonces, si bien espero que no se mareen porque ahora las X1, X40 de la actividad ahora pasaron a ser Y, no importa, cambiamos de nombre, no importa. Se pueden llamar X, Y, lo que quieran. Ahora tengo una situación como la de recién, y si pongo un par de paréntesis y las ubico como está acá, en un vector aleatorio, le puedo llamar justamente vector aleatorio al vector que tiene a todas esas variables una acomodadita al lado de la otra. Me corro un poquito del problema de las duraciones. A ver, en casi todas las situaciones problemáticas uno tiene que mirar más de una variable a la vez. Hasta ahora eso lo veníamos evitando, pero no sé, si yo tengo que estudiar a largo plazo, ¿qué chances hay de que la semana que viene no sé, el servicio meteorológico diga que va a llover al menos 50 milímetros? Hay un montón de variables que estudian los meteorólogos. Yo puedo estar diciendo cualquier pavada porque no sé de meteorología, pero un montón de variables que estudian a la vez, aleatorias, porque estudiando las lluvias nada más, no sé, registradas en épocas pasadas no me va a alcanzar, tendré que estudiar la variable vientos, lluvias, etcétera, etcétera. Tal vez una decena de variables aleatorias, todas miradas en conjunto como un vector aleatorio, ¿sí? Infinidad de situaciones me llevan a tener la necesidad de estudiar un vector aleatorio. Vamos por dos nada más, para empezar despacito. Si yo tengo dos, voy a indicar el recorrido así, con una multiplicación. Vayan leyendo eso y discúlpenme un segundito. Entonces, cuando las variables son dos, yo tengo que pensar que el recorrido tiene que combinar todos los posibles valores de una de las variables con la otra variable. Y 1 con I2, todos los posibles valores que toman una con otra. Esto es más sencillo de ver en el caso discreto, y si bien la actividad 1 estuvo linda para motivar, eran variables continuas, ¿no? Entonces, yo para seguir avanzando con los conceptos, ahora voy a cambiar la situación, me voy a ir a un vector discreto, disculpen, porque las cosas ahí se ven un poquitito mejor, y después vamos a volver al caso de un vector continuo, como por ejemplo el de las duraciones, ¿sí? Porque los vectores pueden ser discretos, continuos. Cuando le llamamos mixtos, no nos vamos a preocupar por ello. Cuando mezclamos en ese vector, ponemos variables continuas y discretas mezcladas, pero bueno, en este apunte no mezclamos variables, o el vector tiene todas variables discretas o todas variables continuas. Entonces, me voy a la primera de estas situaciones que está en el ejemplo 6.1, si bien está hecho acá, pero lo tomo como ejemplo porque es un lindo ejemplo. Estábamos siempre con estas benditas barras de la situación problemática del problema 1 que traemos desde el primer día de clase. Y lo que preocupa estudiar ahora, por ejemplo, es la variable discreta, número de poros de cada placa. Pero a su vez, también interesa estudiar el número de manchas. Entonces hay dos variables en juego, las pongo en un vector, W1, W2, y ¿cómo? Me dijeron de dato que el número de poros podía tener un recorrido
0, 1, 2, 3, porque eso quiere decir que esas son todas las posibilidades que puede haber para esta población de barras, y como el número de manchas puede tener un recorrido 0, 1, porque parece ser que o no hay manchas o hay como mucho una, así vamos a construir el recorrido del vector, como les decía recién. Tengo que combinar todos los posibles valores de un recorrido con los del otro. Como decía recién allí arriba, I1 y 2. Bueno, claramente, si en el primer recorrido tenía 4 valores y en el segundo tenía 2, este recorrido del vector aleatorio, que son pares ordenados, tiene tantos como el producto 4 por 2. ¿Sí? Si observan acá, hay 8 pares ordenados en este conjunto que tiene que ver con 0 y todos los posibles valores para la W2 en la segunda componente, ordenados digo, Este 1 que me llevó a todos los que tienen como primer componente 1, y en la segunda los números de manchas, y así sucesivamente. Así de fácil construyo el recorrido del vector aleatorio, ¿sí? Cuando el vector es continuo, se complica un poquito, como en el de la actividad que recién estuvimos resolviendo, porque, por ejemplo, si tuviéramos que estudiar el diámetro de la sección transversal de las barras, y por otro lado la longitud de las barras, el recorrido del diámetro es un intervalo, la longitud de las barras también se mueve en otro intervalo, y ojo, porque el recorrido del vector pasa a ser un producto una región, digamos, que me multiplica un intervalo con otro intervalo. A ver, no hay ningún dibujo acá que nos ayude a entenderlo, podríamos hacerlo rápido si estuviéramos en un par de ejes ordenados, y dibujo en el eje de las X, el 0, 10, y en el eje de las Y, bueno, cambiando un poquito de escala, la escala, ¿no? El 0, 500, cuando multiplico un intervalo con otro, me queda, digamos, toda una región del plano que vendría a ser este hermoso rectángulo. ¿Sí? Ni hablar cuando, como en la situación 3, tengo un montón de variables aleatorias. Yo no me lo puedo imaginar porque paso hasta 3, puedo porque me imagino en el espacio, pero cuando aumenta la cantidad de variables ya no tengo cómo imaginármelo, ¿no es cierto? Así encuentro los recorridos. Bueno, pero ¿por qué yo estaba preocupada por encontrar el recorrido? Bueno, porque si quiero estudiar mi vector aleatorio, porque tengo que hacer operaciones con las variables, tengo que saber el comportamiento en probabilidad de ese vector aleatorio, entonces tengo que buscar la distribución de probabilidades, a lo que se le llama distribución conjunta. Distribución de probabilidad conjunta. Para no ir y venir con los ejemplos, me voy a mover por un rato largo, siempre con el mismo ejemplo, el de los poros, la W1 del número de poros y la W2 del número de manchas, o sea que estoy con un vector discreto. Así, por ejemplo, se presenta la distribución conjunta de un vector, con una tabla de doble entrada. ¿Por qué hay? Concentremos en estos valores, porque los demás son sumas que ahora les explico. Pero concentrémonos en estos valores. ¿Cuántos son? Son 8, tantos como los que dije. Tantos como pares ordenados dije que tenía el recorrido. ¿Sí? ¿Cómo la leo esa tabla? Bueno, estos son los valores correspondientes al recorrido de W1 y estos son los valores correspondientes al recorrido de W2. Y cada entrada, por ejemplo, la que está marcada acá en amarillo, representa una probabilidad conjunta. ¿Qué probabilidad conjunta? Y fíjense que le escribo con una coma acá en el medio. La probabilidad de que el número de poros sea 0 y al mismo tiempo, en la barra que yo elija al azar, haya una mancha. Repito, la probabilidad conjunta, la chance que yo tengo de que conjuntamente, conjunta quiere decir a la vez,
que a la vez ocurran estas dos cosas. Ningún poro y una mancha. ¿Cómo las obtuvieron? ¿A esa probabilidad conjunta? Bueno, se habrán analizado muchas barras, se habrá calculado la proporción de las que simultáneamente tienen 0 para la W1 y 1 para la W2, o sea, ninguna mancha y ningún poro y una mancha, y se habrá llegado a la conclusión que en esa población podíamos estimar, digamos, esa probabilidad por 0,1323. Cada entrada de esta tabla de doble entrada se fue encontrando y para que sea una distribución de probabilidades conjunta, bien definida, debería ser tal que la suma total de 1. Bueno, en particular este ejemplo lo verifica, ¿no? Si yo sumo esas 8 entradas que tiene esta tabla, efectivamente da 1. Hay otras sumas puestas acá además, otros totales, no solo ese. El total, por ejemplo, 0,73 corresponde a sumar los elementos de la primera fila, digamos, de esta tabla. El 0,27 corresponde a la segunda y así. Por columna también tengo las sumas. Ahora vamos a ver para qué me sirven. Esa tabla, entonces, la llamamos distribución conjunta. Si a mí me hablan de una distribución conjunta, yo ya sé que hay atrás un vector aleatorio. ¿Sí? Bueno, pero preguntas como esta pueden surgir. Dada la distribución conjunta, la de la tabla, ¿cómo hago para, si llegara a necesitar, encontrar la distribución, por ejemplo, por separado de cada variable del vector? ¿Cómo podría yo llegar a tener la distribución de probabilidades de W1, por ejemplo? Bueno, por eso están estos totales acá. Si yo quiero averiguar la probabilidad de que W1 vaya asumiendo cada uno de sus valores, para encontrar, por ejemplo, y acá me gustaría completarlo un poquito, la probabilidad de que W1 valga 0, que es el primer valor que aparece, tendré que ir sumando sobre la primera columna la probabilidad de que W1 valga 0, pero conjuntamente con los otros posibles valores que puede valer W2. ¿Cuáles son? 0 también, pero también puede valer W2 igual a 1. Para lo cual, entonces, si yo quiero obtener ese resultado, lo que tengo que hacer es mirar la suma que dio esa primera columna, que según está dicho acá, vale 0,49. Esta la completé. La acabo de completar para que la agreguen. La de que W1 vale 1 ya está calculada acá de la misma manera, 0,36, y lo refleja la tabla en la suma de los elementos de la segunda columna. La de que W1 valga 2 y de que valga 3 se las dejo como ejercicio. Están. Solo les dejo como ejercicio que corroboren si les da lo mismo que lo que dice allí. Y W1 igual a 3. Si yo completo el cálculo de esas 4 probabilidades, es decir, tengo los valorcitos de esas 4 totales en la tabla, tengo entonces la distribución marginal. ¿Para qué le agregamos el término de marginal? Si nosotros le llamábamos distribución de probabilidades. Bueno, para saber, la palabra marginal me hace pensar a mí que provino de la distribución conjunta, de esa tabla de doble entrada. Yo con la tabla de doble entrada me las arreglé entonces y encontré la distribución marginal de W1, y de la misma manera, acá hay solo a modelo de ejemplo, el cálculo de W2 igual a 0, pero tendrían que ustedes completar probabilidad de W2 igual a 1.
y tienen la distribución marginal para la W2. ¿Sí? Están, en la tabla están. Tengo que chequearlo. Y con eso tengo la distribución marginal para la W2. ¿Sí? Entonces, el apéndice, que aquel que está un poco más interesado lo va a ir a leer, pero si no, no hace falta. El apéndice me ayuda un poco más a poder concluir rápidamente algo que yo voy a concluir con un ejemplo, pero que me pueden llegar a entender que si siempre me dan esa tabla de doble entrada, que representa la distribución conjunta del vector, a partir de la tabla de doble entrada puedo obtener las distribuciones de las variables del vector. ¿Cómo dije que se llamaban esas distribuciones? Marginales. Muy bien, marginales. Parecería ser que esto, digamos, es fácil del vector. Y que puedo ir, hay un ida y vuelta entre la tabla de doble entrada y las marginales. Sin embargo, no puedo volver tan fácilmente. Al revés, no sé si se entiende qué quiere decir esto de al revés, no puedo construir la distribución conjunta tan fácilmente a partir de las marginales. No le voy a responder ahora cómo, dentro de... el miércoles tal vez lo podemos concluir. Por ahora dejemos escrito. Sin embargo, al revés, no es posible reproducir. Quiero decir, si les doy las dos marginales, la de W1 y la de W2 en este caso, ¿cómo hago para con ellas magia para construir la tabla de doble entrada? No es un ida y vuelta. Necesitamos algunas cositas más que hoy no llegaremos a ver, pero que el miércoles sí. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Un cachito más hasta que hagamos un corte? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ahí la distribución marginal. No Ujú. entiendo por qué W2 tiene 0 y 1. O sea, ahí te Muy estaría bien. dando una sola. No entendí la O sea, pregunta. Tiene posibles valores 0 y 1, por eso. En el apunte está calculada O sea, el 0 y yo te calculé, en realidad le pedí que hagan la del 1. pero distribución marginal sería la de la variable W2 o la de cada una de la W2. Eso no entiendo. Distribución marginal se le llama una vez que, a lo mejor no fui clara en eso, una distribución, porque tal vez supongo como que tienen bien presente el capítulo anterior y entonces fui medio rápido. Yo para tener una distribución de una variable tengo que tener la probabilidad de cada uno de los elementos de su recorrido. Entonces supuse que me entendieron que si tengo estas dos cosas calculadas, tengo la distribución. Eso es tener la distribución. Lo único nuevo es que le pongo el nombre de marginal. Con esta, Ok. ¿sí? Con estas dos, termino de completar para la W1 la probabilidad de todos los elementos de su recorrido. Como lo tengo completado, digo que eso es tener la distribución. ¿Sí? Distribución, ahí está, bien escrito. Que esa ¿Sí? distribución marginal sería la del Esos modelo 4 de la valores que variable. obtuviste. O sería el Ok. gráfico, o sería... Acá no cambio la noción de distribución que nosotros sabíamos del capítulo anterior. ¿Qué es una distribución para una variable? Es conocer
cada elemento de su recorrido, ¿con qué probabilidad lo asume? Bueno, ahí está. La W1 asume el valor 0 con este número que yo obtuve acá, con 0,49. Lo estás viendo en la tabla también de doble entrada. El valor 1, ¿con qué probabilidad? Con 0,36. El valor 2 y el 3, ¿con qué probabilidad? Les dejé que lo completen, pero en realidad lo que tienen que venir es venir a copiarse de la tabla. El valor 2, ¿con qué probabilidad lo asume? Con 0,12. El valor 3, con 0,03. Está todo ahí dicho en la tabla de doble entrada. Voy marginando los valores para la W1, que los saco de la suma de las columnas, de las entradas de las columnas, y para la W2, que los saco de la suma de las entradas de las filas. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Si mi vector, si mi W1, por ejemplo, tuviera 30 elementos en su recorrido, yo tengo que completar eso para todos los valores del recorrido. Así termino de encontrar su distribución. Lo que quiero que quede bien grabado es que me dieron la tabla de doble entrada de lo que escribí acá en la conclusión, y yo, de esta manera, me lleve lo que me lleve, pero lo que se puede decir es que a partir de la tabla yo puedo encontrar las distribuciones marginales. ¿Sí? Bien. Para poder hacer ese vuelta al revés, tenemos que empezar a recorrer o a transitar esta siguiente sección, porque el concepto de independencia, que ya lo conocemos, es más, lo refrescaron, lo estudiaron para el parcial y lo tuvieron que usar en un ejercicio, va a ser fundamental, el concepto de independencia. Nosotros sabemos lo que son dos sucesos independientes. Bueno, lo vamos a extender a la independencia de variables, que viene a ser lo mismo, pero dicho desde el término de digamos, de la nomenclatura de las variables aleatorias, pues estamos hablando ahora en estos términos, a nivel población, mi espacio muestral y mi suceso fueron reemplazados por la población y las variables aleatorias, pero estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? Independencia entre sucesos se extiende a independencia entre variables aleatorias. Es fácil extender el concepto porque viene a ser la misma cosa. Cuando yo digo que un suceso es independiente de otro, un A independiente de un B, era porque lo escribieron muchos muy bien en el parcial. Tenía que ver con que la ocurrencia de uno de ellos no afecta para nada la probabilidad de que ocurra o no ocurra el otro, o deje de ocurrir, ¿sí? No la altera. Bueno, dos variables aleatorias son independientes. Es fácil también de entender, porque es la misma idea. A ver, vamos, para que se entienda bien, a un ejemplo. Me voy del vector discreto que teníamos recién, ya nos animamos a ir a un continuo. Si yo hablo de un vector x1, x2, pero ahora de variables continuas, por ejemplo, espesor de ciertas piezas metálicas y resistencia a la rotura, es bastante sencillo de darse cuenta que estas variables uno no las puede considerar independientes. No lo son, porque, a ver, a mayor espesor es bastante probable que la pieza tenga más chance de ser resistente, ¿no? Aumento el espesor y parece que, ¿no? Que la resistencia va a aumentar. Entonces, no son independientes. El cambio de una afecta a la otra. ¿Sí? Bueno, es el mismo concepto de independencia, así que lo sé decir en términos de variables. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, si de las piezas me preocupo por otras variables continuas, como el diámetro, continua, y número de días de almacenamiento, si bien yo dije que no mezclaba tipo de variable, pero para dar este ejemplo de independencia las voy a mezclar, la x1 es continua y la x2 es discreta, acá sí estoy ante la presencia de un vector con variables independientes, porque parece bastante razonable que si cambia el diámetro, no va a alterar el número de días de almacenamiento que tengo pensado almacenarla, o al revés. El número de días de que las almacene
no va a alterar la chance de que el diámetro cambie, ¿no? Variables independientes y variables dependientes. Insisto que en el apéndice esto está formalmente, yo se lo estoy contando todo muy en el aire, informalmente, pero en el apéndice, que lo encuentran al final, está bien formalizado matemáticamente. ¿Mm? Bueno, dejo picando esa pregunta acá y hacemos un corte, porque yo dije que no podíamos volver con las marginales hacia la tabla de doble entrada. No íbamos a poder volver tan fácilmente, dije, no íbamos a poder volver siempre. Cuando las variables sean independientes vamos a poder volver, vamos a poder reconstruir la tabla de doble entrada si me dan las marginales, ¿sí? Lo dejo ahí para el que se quiere quedar pensándolo, y el que no, se toma el recreo hasta las y 5 y nos volvemos a encontrar a las y 5, ¿sí?
Bueno, volvemos. Se pasó un poquito el tiempo. Y estábamos aquí con este concepto de independencia, que en realidad ya lo sabemos. Repito que lo tuvieron que usar para el parcial, además. Recordar, lo habíamos visto en el capítulo 4, ahora mirándolo como independencia de variables, si las variables llegaran a ser independientes, la probabilidad conjunta, que ya lo sabemos del capítulo 4, es igual al producto de las probabilidades, ¿sí? ¿Cierto? La probabilidad de A intersección B era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bueno, eso se traduce ahora escrito diferente, la probabilidad de que x1 sea igual a un determinado valor y al mismo tiempo x2 sea igual a un determinado valor, es igual al producto. Entonces, esa vuelta hacia atrás que dijimos aquí que no era tan fácil de hacer, la vamos a poder reconstruir cuando las variables sean independientes. ¿Qué quiero decir? Si W1, número de manchas, y W2, no, disculpen, los de la W1 eran los poros y W2 las manchas. Si W1 respecto de W2 fueran independientes, yo podría reconstruir desde las marginales hacia la tabla de doble entrada, podría ir de atrás para adelante. Pero también lo importante es que lo puedo usar como una manera de chequear si efectivamente son independientes las variables, porque si a mí me llegara a pasar que justamente cuando calculo, por ejemplo, ya que las tengo acá a mano, la productoria de que W1 sea igual a 1 por la probabilidad, esta 0,73, de que W2 sea igual a 0, si yo multiplicando estos valores no obtengo el valor de la probabilidad conjunta que está en la tabla de doble entrada, eso me dice entonces que no son independientes. Por eso quiero detenerme acá. Esto está dicho en el apéndice, como les decía, más holgadamente, pero tenemos que rescatar eso porque es lo importante, que me sirva como una manera de chequear la independencia o no de las variables si no la conozco. Por ejemplo, si alguien me ayude, me puede decir cuánto da 0,36 por 0,73, para que yo no tenga que abrir otra pantalla y hacer la cuenta. 0,36 por 0,73. Me parece 0,2628. 0,2628. Bien, muchas gracias. Si yo pudiera detectar que en la tabla de doble entrada eso aparece, acá está. La probabilidad de que W1 sea 1 conjuntamente con la que W2 sea 0 es 0,2628. Pero lo construimos al revés, como productoria de las dos marginales. Si yo, y esto se los dejo como ejercicio, logro volver de atrás para adelante con las 8 entradas de la tabla, quiero decir, si lo mismo que hice recién para W1 igual 1 y W2 igual a 0 lo puedo hacer para las 8 entradas, y llego a chequear que para todos me pasó lo mismo, que multiplicando me da lo mismo que lo que dice la tabla de doble entrada, es una manera de chequear que las variables son independientes. Por otro lado, ni bien detecte uno en el cual no pasa eso, ya se me viene todo abajo. Digo que no lo son, de que no son independientes. ¿Sí? Entonces, tomémoslo como una manera de ese chequeo que termina diciéndome que este ida y vuelta entre la tabla de doble entrada y de las marginales lo puedo hacer, pero no tan fácilmente, y sí lo hago fácilmente cuando son independientes las variables. Una pregunta. Sí. Esto funcionaría para ver si son si son independientes, en discretas nomás. Sí, Alan. Pero y en para eso continua nomás te sirve para ver si no son, o sea, para comprobar que no Exacto, son. también, sí, estoy tomando siempre como ejemplo poros y manchas porque al ser discreta me cuesta menos trabajo explicárselo, sobre todo cuando estamos de manera virtual, pero en el caso continuo también.
En realidad termina siendo a veces más fácil en el caso continuo chequearlo, porque lo que tenés que ver es si la productoria de las dos funciones te da la función de distribución conjunta. Lo vamos a hacer en las actividades, ¿eh? No te preocupes, Alan. Pero la definición vale para ambos tipos de variables, continuas o discretas. Doy una vuelta de página y volvemos a esto de querer hacer operaciones entre las variables. Estuvimos recién conociendo algunos conceptos que nos van a permitir avanzar con esto de hacer operaciones entre las variables aleatorias. Generar la función t, por ejemplo, que es la suma de W1 más W2. O en la actividad 1 que hicimos X1 menos X2. O después que construimos la R, que era 60 por X1 más 60 por X2. Esto de hacer operaciones, combinaciones lineales sobre todo. Hay muchos ejemplos acá para que lean. O presten atención acá, que lo dice muy por arriba el apunte, pero es muy importante. O también aprender a descomponer una variable como operación de otras, porque no siempre yo tengo que tomar las duraciones y sumarlas o hacerle algo con ellas, sino al revés. A mí me podrían decir en un problema, tengo un determinado peso de una bolsa, por ejemplo, como es acá, que tiene 50 tornillos, ¿cómo puedo descomponerlo como operaciones entre varias variables? Bueno, en este caso, las T sub I representan los tornillos, los pesos de los tornillos, la Z representa el peso del envase, y entonces el peso de cada bolsa lo descompongo como suma de todas estas variables. Al revés, quiero decir. No que me dieron las variables y yo hago la operación, sino que tengo una variable y la descompongo. Esto también lo vamos a empezar a manejar. Lo dice muy por arriba acá, pero no se preocupen porque lo vamos a retomar y vamos a ver qué hacemos con ello. Bueno, yo hice la actividad 1 completa, les dejo la 2 para que la hagan para el miércoles, así podemos avanzar, porque cualquiera sea el caso de si estoy como en la actividad 1, que yo les di 40 variables y ustedes la tuvieron que sumar, restar, multiplicar por una constante, o si estoy en el caso al revés, que tengo el peso de recién y tengo que encontrar yo variables y descomponerlo en suma o en lo que sea, cualquiera sea el caso, tenemos que aprender a buscar la distribución de probabilidad, esa operación que me quedó. Tenemos que aprender a calcular los parámetros de esperanza y varianza. Tenemos que aprender varias cosas. Por ejemplo, y sigo con los poros y las manchas. La tabla de la distribución conjunta tengan la mano, a mí me quedó varias páginas atrás. La tengo a mano impresa, pero no puedo ir y volver proyectándoselas, total ustedes la tienen ahí. Pero si tengo la tabla de la distribución conjunta a mano, esa de doble entrada, esa que tiene 8 números, con ella yo puedo obtener la distribución de probabilidades de la variable t, que es la suma, me gustaría escribirlo así, x1 más x2. Está por ahí escrito más arriba, pero escribirlo de nuevo. Ay, disculpen, W1 más W2. W, no X. W1 más W2. ¿Sí? Con la distribución conjunta tengo la posibilidad de, a ver qué está hecho acá en esta tabla, encontrar la distribución de probabilidades de la T. Vamos a verlo despacito, no es difícil. No es difícil sobre todo porque es discreta. En esa tabla de doble entradas, me pongo a sumar cada valor de la W1 con cada valor de la W2 y obtengo un resultado.
Por ejemplo, cuando ambas variables valen 0, t vale 0. T está contando cuántos tipos de imperfecciones, digamos, ya sean de poros o de manchas tengo en total. Defectos, imperfecciones. Bueno, ¿cuándo vale 0 la t? Cuando ambas valen 0. Después me preocupo por esta última columna, ¿eh? Por esta que está acá. Vamos primero a ver cuándo mi variable t vale 0. Bueno, vale 0 cuando ambas toman el valor 0. ¿Cuándo t vale 1? Y bueno, puede haber sido que conté un poro y ninguna mancha, o una mancha y ningún poro. Cualquiera de los dos casos sumé número de defectos 1. ¿Cuándo t vale 2? Bueno, cuando ambas toman el valor 1, una mancha, un poro, 2 o 0 o 0 o 2. ¿Sí? Todas estas situaciones. Fácil, ¿no? Fácil de analizar porque aparte es una suma de un W1 y un W2 con recorridos chiquititos. La T también puede valer 3, la T también puede valer 4 y basta. Basta. Porque lo más grande que puede valer T es 4 cuando hay 3 manchas y otra vez estoy dando vuelta con las variables, cuando hay 3 poros y una mancha. Pero no puede valer 4 de otra forma porque las manchas son o 0 o 1. Pero Bien. en este caso, igual Sí. que tenés valores chicos, si tuvieras valores, una mayor cantidad, ¿cómo te das cuenta del valor máximo de T? Buena pregunta. Busco, si las estoy sumando, busco el valor más grande de la W1 y el valor más grande de la W2 porque eso me va a dar el valor más grande de la T, ¿no es cierto? Si hubieran sido 45 posibles manchas las que tengo y, no sé, y 32 posibles manchas, número de poros, lo máximo de la suma va a ser la suma de los máximos, por ejemplo. ¿Sí? Ah, claro, perfecto. ¿Está bien? Acá 3 fue el máximo del recorrido de W1 y 1 fue el máximo del recorrido de W2. No hay más que 4 defectos. Yo no tengo la posibilidad de elegir una barra y que tenga más de 4 defectos porque si no, conté mal los recorridos de las variables que lo componen, ¿no es cierto? Así que, ¿está claro, Jeremías? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces ahora, como descubrí que T tiene en el recorrido, no está escrito acá, pero lo voy a escribir, sería como escribir recorrido de I. Muy buena pregunta, Jeremías, ¿dónde termina, digamos? Bueno, te diste cuenta que terminó en 4, pero si yo me lo tengo que preguntar para todos, tengo que tenerlo claro porque tengo que escribir el recorrido. Este recorrido arranca en 0, termina en 4, y el de otra que tenga una posibilidad de ser más grande, habrá que determinarlo, pero acá hay 5, posibles valores. La suma descubrimos que puede valer 0. No tengo una fórmula general para decirles, bueno, la función t va a tener un cierto recorrido acá, porque la función resultó ser la suma. Entonces, los posibles valores del recorrido fueron 0, 1, 2, 3 o 4. Pero si yo tuviera que restarlas, el recorrido va a ser otro. Si tuviera que multiplicarlas, el recorrido va a ser otro. Estamos con el primer ejemplo, con la suma. Bueno, como esos 5 valores son los que están en el recorrido, en esta columna que les dije recién que no miren, vamos a mirarla ahora, está calculada la probabilidad de que valga 0, de que valga 1, de que valga 2, valga 3 o valga 4. Pero es fácil porque ya descubrimos cuándo asume cada valor. T vale 0 cuando las dos son 0. Y eso fui a buscarlo en la tabla de doble entrada y ya sabía cuánto valía. T vale 1 cuando tengo un poro y ninguna mancha, o tengo ninguna mancha o un poro, porque sumar 0 más 1 en un orden o en el otro me devuelve un 1 en la suma total de defectos. Fui a buscar los dos valores de la tabla de doble entrada, los sumé y ahí tuve el valor. Y así sucesivamente, porque cada uno de estos análisis me lleva a hacer esta cuenta. Cada uno de los análisis de la columna de la izquierda me llevó a eso. ¿Sí? Bueno, fui haciendo cada una de las sumas, como acabo de encontrar una distribución, si hice todo bien, me debería todo esto sumar 1.
Si no lo ves, alguna pata me mandé en el camino. Me olvidé de algún par ordenado, me olvidé de alguna suma. Con esto, uno dice, encontré la distribución de probabilidades de la T, que era la suma total de los defectos. Es un trabajo de a pulmón porque era un vector chiquito, pero esto me tiene que hacer volar la imaginación de que lo voy a poder hacer para cualquier vector. No lo hago a mano, lo puedo hacer matemáticamente, sí, lo puedo hacer con el software, sí, lo puedo formalizar. Este dibujo lo que está representando es lo que acabo de obtener recién, cada valor de la suma de los poros con la altura del bastón, con las probabilidades que fuimos obteniendo. Entonces sabemos encontrar la distribución de probabilidades de la T, como suma de dos variables hasta ahora. En las clases que vienen vamos a animarnos a otras cosas. Yo hoy quiero completar cómo calcular entonces esa distribución, que acá la tengo con el dibujo, o recién se presentó en forma de tabla, porque entonces si pude encontrar la distribución de la suma, quiero que nos quede hoy al menos, que se lleven a casa, de cómo encontrar entonces esa distribución, cómo encontrar los parámetros de esa distribución y cómo ver qué propiedades tiene eso, o con qué propiedades me puedo arreglar para hacerlo. Ya tengo la distribución de probabilidades de la T. Me voy a concentrar en la primer columna que me dice qué valor asume la T y la última columna que me dice qué probabilidad obtuve. Y voy a ir haciendo cada valor 0, digamos, cada valor de la T 0, en este caso por 0,3577, más 1 por 0,3951, más 2, miro su probabilidad en la columna última, 0,1848. Voy haciendo toda esa cuenta, nada nuevo para nosotros, y me da por resultado algo que yo ya sé calcular desde hace mucho, porque yo ya sé calcular una esperanza matemática. Entonces sé calcular la esperanza de la x1 más x2. Pero ¿qué quiero agregar de nuevo yo? Y agréguenlo sobre todo porque no está hecho acá. ¿Qué quiero agregar de nuevo? Bueno, me dio 0,96, casi un defecto en promedio. Quiere decir que si yo elijo una gran cantidad de barras en promedio, tenemos un defecto por barra. Repito, si elijo una gran cantidad de barras, en promedio tengo un defecto. Me dejaron bastante disconforme con las justificaciones que hicieron en el parcial, pero bueno, eso es tema aparte. Interpretaciones, justificación no, sino interpretación de la esperanza, medio pobre lo han hecho. Acá entonces la interpretación es, eligiendo un gran número de barras, en promedio hay un defecto en cada una de ellas, en promedio. Pero ¿en qué me quiero detener ahora? Esto no es nuevo, sabemos calcularlo. Quiero, como la T es x1, W1, perdón, más W2, quiero que nos detengamos en ver qué relación tiene el 0,96 que acabamos de obtener con las esperanzas de la W1 y de la W2, para lo cual tendríamos que ir a calcularlas. Repito, supimos calcular la esperanza de T porque con la distribución que hallamos la calculamos y listo, con la fórmula. Pero ¿qué relación tiene con la esperanza de W1 y la esperanza de W2? ¿Qué relación hay? ¿Más grande, más chica? ¿Es igual a la suma? ¿Es igual a la resta? ¿Es igual a...? ¿Qué relación tiene? Bueno, vamos a calcular la esperanza de W1 y la esperanza de W2. Me estoy yendo para arriba porque para calcular esas esperanzas me voy a las marginales.
yo supe encontrar las marginales de W1 y de W2 a partir de esta conjunta. Lo hicimos. Es más, si miro la tabla de doble entrada, ya me tengo que acostumbrar que si están hechas las sumas por columna y por fila, ya tengo toda la información en esta tabla de doble entrada. ¿Cómo hago para calcular la esperanza de W1? Por ejemplo, yo se las dejé escrita acá a la forma de calcularla. Con la marginal de W1. 0 por la probabilidad de que lo asuma, que la saqué como suma de la primera columna. Más 1 por la probabilidad de que W1 asuma el valor 1. Más 2, bueno, eso es lo que escribí acá. ¿Sí? Le voy pidiendo a alguien, mientras recorro la otra variable, que me haga este resultado que no lo tengo hecho acá. ¿Cuánto da esa esperanza? 0,69. Bien, gracias. Rapidísimo. Cuando hago la de W2, que para calcularlo lo que hago es usar la marginal, que también la saco de acá de la conjunta, hago 0 por 0,73, más 1 por el valor 0,27, que es con el valor que lo asumió. Acá está escrito. ¿Y cuánto les da eso? Y 0,27 tendría que dar, porque es 0 por 0,73 más 1 por 0,27. Ah, sí, claro. Estoy mirando para cualquier lado para ver cómo avanzamos y no me doy cuenta que esa cuenta no hace falta hacer nada. 0,27. Bueno, 0,27 más 0,69. 0,27 más 0,69. ¿Cuánto da? 0,96. 0,96. 96. Muy bien, Jeremías. ¿Qué pregunté yo? ¿Qué relación había entre la esperanza de t con las esperanzas de cada variable de esa t, ¿no? De la suma de ellas. Y la suma de las esperanzas. ¿No es cierto? Repito, la esperanza de t. La esperanza de la t, que era la W1 más la W2. A lo mejor les parece muy sonso lo que hemos descubierto, pero eso yo podría haber pasado otra cosa. Por la definición, la linealidad que tiene en su definición, la esperanza, no es por otra cosa que llegó a dar esto. En el apéndice está explicado bien matemáticamente por qué esto es cierto, porque no es que me pasó para esta situación problemática, para esta variable, para esta W1, esta W2, no, me va a pasar siempre. La esperanza de una combinación lineal de variables, en particular esta suma de 2 nada más, pero la esperanza de cualquier combinación lineal da igual lo que hemos descubierto en este ejemplo, da igual que hacer la combinación lineal de las esperanzas. Y se los quería mostrar con un ejemplo para que no les parezca tan brutal, digamos, que lo diga acá esta fórmula, porque acá dice lo que acabamos de descubrir nosotros. Está bien que yo tengo 2 variables nada más, ¿y quién es A1 y A2 que están multiplicando adelante? 1. La G de recién era nuestra T. La I1 era la W1. La I2 es la W2. Y no tengo ningún coeficiente adelante multiplicando, es 1 y 1. Bueno, hemos descubierto esta fórmula en un ejemplo, pero la fórmula vale más en general. Cada vez que tengan una combinación lineal, la esperanza de esa combinación lineal es igual a la combinación lineal de las esperanzas. ¿Sí? ¿Es indistinto que Bien, sean independientes o no? buenísima pregunta. Yo, en algún momento, para hacer esa cuenta, necesité esta noción de independencia, de que la conjunta se me transforma en un producto de 2 probabilidades. Te pregunto, Jeremía, ¿la tuve que usar en algún lugar? Y yo creo que en realidad sí, porque para obtener el 0,49, cuando haces 0 por 0,49 o cada una, la tendría que obtener de la multiplicación de que sea No, W1, yo hice 0, 0 ¿no? por 0,49, pero 0 es el valor que vale la variable por su probabilidad, pero en ningún lugar tuve la necesidad de a una probabilidad conjunta de W1 con W2 usar el producto de las probabilidades. Para nada, en ningún momento. No se enfrentaron entre ellas. La fórmula de esperanza no me
en ningún momento me hace aparecer la fórmula de probabilidad conjunta. Repasalo después, pero yo No, no claro, sé. claro, sí, me di cuenta. ¿Sí? Sí, sí, sí. La propiedad de que la esperanza verifica esto vale siempre. No importa si son independientes, si no lo son. Cuando en las actividades se enfrenten con variables independientes o no independientes, esta fórmula la van a poder usar siempre. Si están con el espesor y la resistencia, que decíamos que no lo eran independientes, porque a mayor espesor podíamos llegar a tener mayor resistencia, usemos tranquilamente esta fórmula porque no requiere en ningún momento de la propiedad de independencia en su cálculo. ¿Sí? Cuando vayan a la actividad, voy a ir yo en realidad, vayámonos a la página 287 de nuevo porque voy a retomar las actividades. Cuando vaya a la actividad 3, en donde sigo con el circuito que tenía 40 componentes y que las conectaba cuando se terminaba, yo sé que si falla una, a continuación ya arranca la otra, y así, bien compaginaditas. Cuando tenga que calcular la esperanza matemática de la suma de las variables, con que conozca la esperanza matemática para cada una de las duraciones, yo lo que les agregué en esta actividad es, bueno, ahora sabemos de dato que en promedio cada componente dura 150 horas, basta con que yo sume 40 veces el promedio 150, sin querer estoy usando esta propiedad que acabamos de descubrir, y me dé 6.000, 40 por 150, ¿sí? Cuando en la actividad 1 tuvimos que restarlas a las variables porque necesitamos considerar la duración de la primera más grande que la segunda, bueno, y si queremos averiguar el promedio para la W, la variable W, como W era la resta entre X1 y X2, voy a restar las esperanzas. Entonces la W pasa a tener un tiempo promedio 0. Esa propiedad, ¿se entiende cómo la estoy usando? Cuando me voy a la R, que ya era un poco más complicada, porque teníamos que transformar las horas en minutos, teníamos 60 por X1 más 60 por X2 más 60 por X3 hasta la 40, es decir, 60 por la sumatoria. Voy a aplicar la propiedad que acabamos de, no digo probar, porque está probada en el apéndice, que acabamos de descubrir, y hago 60 veces la esperanza de una de ellas. 60 veces, no, disculpen, 60 por 40 veces la esperanza de una de ellas. Por eso me queda 60, porque 60 es lo que me transformó a minutos. 40, porque son 40. 150, porque es el promedio de una en particular. A ver, si no miramos el relleno, como la R 60 por Y, la esperanza, miremos eso y el final del renglón. La esperanza de 60 por Y es igual a 60 por la esperanza de Y. ¿Para qué tanto lío? ¿Sí? Y la esperanza de Y ya la calculé acá arriba como 6.000. O sea que me quedó 60 por 6.000. Y según nos preguntaba Jeremías recién, ¿eso lo puedo hacer cuando son independientes nomás? No, lo puedo hacer siempre. La fórmula de varianza, vuelvo al apunte, y con esto cerramos hoy, no va a permitirme trabajar tan fácilmente. Todos sabemos que la fórmula de varianza es más jodida, ¿no? En el sentido de que en su definición, todos sabemos cómo calcular una varianza, la tuvimos que calcular para el parcial, en varias oportunidades. La fórmula de varianza me pide a mí, voy para arriba porque no quiero confundirlos, me pide a mí, o me requiere una fórmula más complicada porque aparece un cuadrado. No me voy a detener en esto porque justamente les dije que todos los detalles están en el apéndice y no
no quiero que se rompan la cabeza con todas las demostraciones, pero créanme que este cuadrado que aparece, estos cuadrados que aparecen en la definición de varianza, hagan que yo pierda esta linealidad, porque los valores de la variable, todos sabemos calcular varianzas, están afectados por ese cuadrado que tiene la definición, etcétera, y yo acá les dejé calculado que 0, bueno, o si quieren miramos lo que dio la varianza, ¿para qué nos vamos a meter con el desvío? 0,831 me dio la varianza, que no da igual a la suma de las varianzas siempre. Da igual a la suma de las varianzas solo cuando son independientes. Ese cuadrado afecta a la fórmula de varianza en el sentido de que me hace perder esta linealidad. Por ahí sí, a lo mejor, si no quieren hacer tantos actos de fe y creerme todo lo que les digo, es conveniente leer el apéndice, pero si no fueran independientes, acá aparecen el enfrentamiento, y se le llama covarianza, entre todas las variables que están en el vector, en este caso entre W1 y W2. Acá aparece un factor que se llama covarianza, que para el caso de variables aleatorias independientes desaparece porque me da 0, porque la esperanza del producto es igual al producto de las esperanzas, y queda la fórmula de varianza de los poros y las manchas, así limpia, pero no siempre. Acá porque las manchas y los poros son independientes. Si fuera espesor con resistencia, esta fórmula se complica. No desesperemos porque por ahora las variables van a ser todas independientes, y entonces podemos decir que tenemos una fórmula para la varianza también del estilo de la fórmula de la esperanza. Hay una única diferencia. Si yo tengo entendido recién que para la esperanza la formulita que daba A1 por la esperanza de X1 más A2 por la esperanza de X2 más AK por la esperanza de IK cuando tenía mi combinación lineal, ahora lo único que tengo que prestar atención es que para la varianza los coeficientes que están multiplicando delante de las variables no aparecen peladitos como la fórmula de esperanza, sino que aparecen elevados al cuadrado. Sí, claro, si voy a las justificaciones del apéndice voy a entender enseguida por qué me aparecen elevados al cuadrado, pero es porque la fórmula de la varianza tiene esos cuadrados que me los van elevando a los coeficientes también. Acá lo importante es que no solo lo entendamos, sino que lo sepamos usar. Cuando, por último, quiero aplicar esa fórmula en la actividad 3, para mi Y, mi W y mi R desde hoy, desde el principio de la clase, la I era la suma de las 40 duraciones, no me preocupo porque estaban conectadas de manera independiente. ¿Cómo lo sé? Y porque me dijeron que cuando fallaba una arrancaba la otra, pero la duración de la que viene no se ve afectada para nada por la anterior, porque la anterior ya se rompió. La siguiente está conectada, la suponemos independiente. Entonces, tranquilo, uso la fórmula como si fuera lineal la varianza, ¿no? Sumo las 40 varianzas que me dieron de datos y se terminó. 40 veces 200. ¿Por qué 200? Bueno, porque en el enunciado dice que las duraciones tienen 200 horas al cuadrado de varianza. Acá a prestar mucha atención, porque cuando considero W, que era la resta de X1 con X2, la resta de X1 con X2, la varianza queda igual a la suma de las varianzas, no a la resta de las varianzas. Repito, W, que era la resta de X1 con X2, y donde la esperanza sí me quedaba igual a la resta, la varianza va a quedar igual a la suma de las varianzas. ¿Por qué? Porque el coeficiente que está delante de X2 es menos 1, y dije que le quedaba elevado al cuadrado. Así que atención. Si bien la esperanza de W era 0, o sea, teníamos 0 horas
en promedio para la W, la varianza es igual a la suma de las varianzas 200 más 200, 400 horas al cuadrado. Atención con la varianza. Son independientes, pero esto pasa con los coeficientes. Y ni hablar con 60 por I, que tengo que recordar que esta era la definición para la R. Si la fórmula dice que cuando tengo esa combinación lineal los coeficientes aparecen elevados al cuadrado, no olvidarme de que aparecen elevados al cuadrado. Así que quedará 60 al cuadrado por la sumatoria de las varianzas. 60 al cuadrado por 240 veces multiplicado por sí mismo. Un numeraco que no importa, da enorme. Esa es la varianza de la sumatoria total de la duración en minutos de este circuito que hemos construido. ¿Sí? No preocuparnos hoy por qué haremos cuando no lo sean independientes. Esta fórmula lo voy a escribir así enorme, si bien acá lo dice. Esto vale, esta fórmula vale cuando las variables y su y en este caso son independientes. Atención, no meter la pata, no la aplico nunca, lo hago cuando son independientes. Por ahora eso, ¿sí? Caso particular, cuando dice ahí es todo lo que nos pasó en la actividad. Actividad. Actividad 3 es la que estaba haciendo. Bueno, actividad 4, después lo voy a escribir un resumen en el campus. Actividad 4 la vamos a sacar de la lista de actividades. No quiero que la hagan. Junto con la 16, 17 y 18, que ya lo dije al principio para los que estuvieron. Así que, bueno, yo no voy a avanzar hoy más porque me parece que es demasiado. Queda muy poquito porque solo una actividad, la que les dejé, la 1 y la 3 la hicimos juntos. Quedaría la 2 nada más para el miércoles. Pero no es solo eso, es ver que yo pasé rápido estas páginas del apunte y ver que hay un montón de ejemplos en el medio que leyéndolo despacito tómenlo también como actividades, ¿no? Hacen que el miércoles, que se va a poner todo un poquito más complicado, podamos estar bien a tono. Si no, voy a hablar y no se va a entender demasiado, ¿sí? Nos vamos a meter con algunas propiedades que necesitamos para poder terminar de manipular esta cantidad de variables a la vez y estas combinaciones lineales, y entonces tenemos que estar cancheros. Resumiendo, y los dejo, salvo que si quieren quedarse a preguntar dudas, me puedo quedar. Resumiendo, la única actividad que les queda para hacer para el miércoles es la 2. Pero leer hasta a donde acabo de llegar todo bien detalladamente, porque hay muchos ejemplos que aclaran un montón de las dudas que pueden haber surgido hoy, porque hablé 1 hora y media o un poco más, y pueden haber aparecido dudas por todos lados. Si quieren, las contesto ahora en los 15 minutos que quedan. Si no, las procesan un poco y me las preguntan el miércoles, ¿sí? Dale, profe. Al que se quiere ir yendo, lo voy despidiendo. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos el miércoles, no de nada. Chau a todos los que se van yendo. Chao. Chao, profe. Esto con las actividades de hoy, ahora